Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de lo que es la enfermedad diverticular del colon. Eh, esta es mi última clase esta semana, así que después no sé con qué temas siguen, pero bueno, hoy vamos a dar esto, vamos a hablar particularmente de enfermedad diverticular del colon. Bueno, para ir empezando, dentro de lo que es la fisiopatología del colon, la fisiopatología, perdón, de los divertículos, son divertículos que se generan eh, por, por pulsión, con un predominio en el colon sigmoides. Y ¿qué es lo que pasa? Generalmente se forman cámaras de hiperpresión adentro, se forman segmentaciones del colon en sigmoides, sobre todo en el colon sigmoide no, puede haber en el resto del colon, pero más frecuente en el colon sigmoide. Hay como una segmentación del colon que hace que se generen cámaras de presión aumentada en esos segmentos y hace que aparezcan los divertículos. La mayor frecuencia es, obviamente, a medida que uno va avanzando en edad, por eso son más frecuentes en el anciano, en las personas mayores. Como les decía, para que se genere un divertículo, tiene que haber una zona de hiperpresión intraluminal para que genere, ¿no es cierto?, la pulsión de la pared, de las capas de la pared hacia afuera y genere la formación del divertículo. Generalmente está relacionado con el estado de hidratación del contenido intestinal, de las heces. Cuanto menor hidratación tienen, mayor probabilidad de generar estas cámaras de hiperpresión, porque se altera el peristaltismo y esto genera, ¿no es cierto?, el esfuerzo de la pared del colon por hacer avanzar el contenido intestinal y genera, ¿no es cierto?, esta presión aumentada y esta aparición de divertículos. Otra de los puntos en la fisiopatología es la debilidad de la pared del colon. Generalmente esa debilidad de la pared del colon está dada en los sitios donde ingresan los vasos de la pared del colon los vasos sanguíneos a la pared. Es una zona que es un poco más débil que el resto y por eso es una zona donde generalmente aparecen los divertículos. Bueno, la dieta pobre en fibra, como dijimos, eso disminuye el volumen de las heces y dificulta, ¿no es cierto?, el peristaltismo, y la falta de ejercicio físico, el sedentarismo, contribuye no solamente con el peristaltismo del intestino grueso, sino que con el peristaltismo del intestino delgado se ve disminuido este peristaltismo y eso también produce, ¿no es cierto?, la posibilidad de poder generar la aparición de divertículos. Bueno, esto es lo mismo fisiopatológicamente, como dijimos antes, un aumento de presión, una superficie, un área débil para que aparezca este divertículo. ¿Qué es lo que pasa cuando la onda peristáltica avanza, ¿no es cierto?, de proximal a distal, como dice ahí, se forman esos segmentos de aumentos de presión y tanto la contracción de la pared hacia proximal y hacia distal, lo que queda en el medio es una cámara que hace que bueno, uno de los sitios de escape sea, ¿no es cierto?, la entrada de los vasos sanguíneos a la pared y ahí la aparición del divertículo. Acuérdense que son pseudodivertículos los divertículos del colon porque no tienen una capa muscular, tienen solamente serosa muscular y submucosa. Y bueno, se necesita siempre una presión, ¿no es cierto?, una diferencia de presión entre la luz del colon y la serosa del intestino para generar esto. Y bueno, después el resto ya lo dijimos. Ustedes ya saben, el tema de la dieta es fundamental para prevenir la aparición de esta enfermedad. Bueno, como vimos, no tienen capa muscular, tienen solamente mucosa, submucosa y serosa, que son la diferencia de los divertículos de la derecha, que a veces sí tienen capa muscular, eso es bastante llamativo, pero bueno, son menos frecuentes los divertículos del lado derecho, pero tienen todas las capas del intestino.
Ahí venles en ese dibujo cómo se ve, ¿no es cierto?, la entrada de los vasos y la aparición del divertículo. Generalmente se dan en el borde antimesentérico del colon, no en el lado donde está el mesenterio, sino en el borde antimesentérico. Bueno, hay también otra particularidad, que puede haber alteraciones en las fibras del colágeno. Eso también hace una debilidad de la pared, disminuye la fortaleza de la misma, y las alteraciones también de la elastina, o sea, como la enfermedad, la patología que es la elastosis, es todo un círculo donde hay una degeneración de las fibras elásticas, y eso produce, ¿no es cierto?, el acortamiento de las tenias y la corrugación o el arrugamiento, no sé, creo que la mejor palabra es corrugación, del músculo circular del colon. Dentro de lo que es los tipos de divertículos que podemos encontrar, hay dos tipos: los divertículos hipertónicos y los divertículos hipotónicos. Los divertículos hipertónicos son aquellos que necesitan una presión fuerte, ¿no es cierto?, para poder formarse, para poder expulsar la mucosa hacia afuera. En su estado prediverticular son generalmente intramurales, están dentro de la pared, y son generalmente aquellos divertículos, los hipertónicos, los que generalmente se complican haciendo diverticulitis, o sea, inflamación de estos divertículos, y perforación, ¿sí? Por el aumento de presión es más frecuente que se perforen. Y los divertículos hipotónicos, que se dan más frecuentemente en el anciano, generalmente hay una reducción de la capa muscular y eso predispone a la debilidad de la pared. Son generalmente extramurales, ¿sí? Y generalmente tienen tendencia a la hemorragia, ¿sí? Como son hipotónicos, la mayor tendencia es a la hemorragia. Generalmente la hemorragia del divertículo, cuando está presente, el paciente se presenta con una hemorragia digestiva baja, pero en el 80% de los casos es una hemorragia que es autolimitada, se detiene sola sin hacer ningún tratamiento. Bueno, tiene alta prevalencia la enfermedad diverticular. ¿En quién? En personas mayores de 80 años se dan en el 50-70% de los casos, o sea que cada uno de nosotros, si llega a esa edad, vamos a tener la posibilidad de tener divertículos, y en los menores de 40 años es mucho menos frecuente, ya de un 10% o menos. El 10 al 25% de estos divertículos desarrollan una diverticulitis, o sea, la inflamación de ellos, la inflamación de los divertículos, y menos del 10% de los casos requiere cirugía. Fíjense que hay una alta tasa de presencia de divertículos, pero un bajo porcentaje de estos requieren cirugía. Dentro de lo que es la clasificación de la diverticulitis ya es una complicación de la enfermedad diverticular, es la inflamación del divertículo. Podemos tener la diverticulitis no complicada, entre comillas no complicada, porque ya el divertículo está complicado con la inflamación, y podemos tener la diverticulitis complicada. Ahora les muestro cómo es la diferencia. Dentro de lo que es el cuadro agudo del paciente, el paciente se puede presentar de dos maneras. En la diverticulitis no complicada puede ser que el paciente tenga un buen estado general, puede ser que la tomografía, dentro de lo que es la clasificación de Hinchey, que vamos a ver ahora, se presente solamente con un flemón, o sea, una inflamación ahí peridiverticular con alteración de la grasa, y no mucho más que eso. Y el tratamiento en el 90% de los casos es un tratamiento médico. Y en la diverticulitis complicada, ya vamos a tener un cuadro general, un estado general de un paciente desmejorado, un paciente que está en mal estado general, con un estadio de Hinchey ya un poco más avanzado. Ya en vez de tener un flemón, ya podemos tener un absceso en el meso, podemos llegar a tener algún grado de peritonitis. Ya es un paciente diferente al paciente con la no complicada, con el cuadro no complicado. Y el 90% de los casos el tratamiento es quirúrgico. Si bien ahí dice que rara vez es una emergencia, solamente la emergencia se da en el caso que el paciente tenga una perforación diverticular. Ahí se trata como
como una emergencia quirúrgica, sino se tiene que poner en condiciones el paciente y operarlo en las mejores condiciones. Dentro de lo que es la complicación de la diverticulitis, podemos tener lo que es la presencia de abscesos y peritonitis, que ese es un cuadro frecuente, sobre todo en aquellos pacientes que tengan predisposición a hacerlo, como pacientes que están más inmunodeprimidos, pacientes en mal estado general, o con alguna otra comorbilidad que hace más frecuente la aparición de esta complicación. Dentro de la clínica, la clínica podemos tener que la enfermedad diverticular en la mayor parte de los casos puede ser asintomática, o sea, nosotros podemos tener la presencia de divertículos en el intestino y a lo mejor nunca tenemos síntomas, o puede ser, se puede presentar, ¿no es cierto?, como un cuadro inflamatorio, ya sea una diverticulitis, que hablamos recién, la diverticulitis que puede estar no complicada, y dentro de las complicaciones agudas de la diverticulitis tenemos agudas y crónicas, que pueden ser la perforación del divertículo y la hemorragia como complicación aguda, y como complicación crónica por la inflamación crónica repetida del divertículo, podemos tener una obstrucción del intestino, o sea, con una presencia de un tumor inflamatorio diverticular, o podemos tener la presencia de fístulas que se dan sobre todo por la inflamación repetida y la adherencia de los órganos vecinos a la pared del intestino. Dentro de lo que es el cuadro de una diverticulitis aguda, tienen que tener en cuenta que siempre en el cuadro de diverticulitis aguda está presente un cuadro de microperforación del colon. Por más que nosotros no tengamos otro tipo de complicación más que la inflamación, siempre se toma como que el colon está microperforado. Esa microperforación colónica hace que se forme, ¿no es cierto?, alrededor del divertículo todo un área de inflamación del mesenterio, un área de inflamación del epiplón, y el cuadro puede ser, como vimos antes, variable, desde la formación de absceso hasta la perforación. Y se presenta, ¿no es cierto?, este proceso diverticular inflamatorio en un 10 a un 25% de los pacientes con enfermedad diverticular. Tiene que quedar claro que la enfermedad diverticular, o sea, la diverticulosis, es la presencia de divertículos. Y la diverticulitis ya es un cuadro inflamatorio, ya es una complicación de la diverticulosis, para que no se confundan los términos, ¿sí? Dentro de lo que es también la diverticulitis aguda, en el 70% de los pacientes, ¿no es cierto?, ese proceso inflamatorio diverticular, como dijimos, constituye un flemón, que es la inflamación, como dijimos antes, de los órganos vecinos, contenida, ¿no es cierto?, en ese lugar, o sea, una diverticulitis simple o una diverticulitis, yo creo que está mal llamado decirle en una diverticulitis no complicada, porque ya está complicada con el proceso inflamatorio, pero una diverticulitis simple. En la diverticulitis complicada ya consideramos, como vimos antes, un avance del proceso inflamatorio, ¿no es cierto?, con aumento del dolor, muchas veces con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, con el paciente taquicárdico, taquipneico, el paciente con dolor, ya sea por la presencia de un absceso, ya sea la presencia de una peritonitis, que puede ser una peritonitis purulenta, o en el caso mayor, o en el caso de mayor gravedad, una peritonitis fecal con alta tasa de morbi y mortalidad. Dentro de lo que son los cuadros agudos, también de la diverticulitis aguda, el flemón continuamos como venimos viendo, la inflamación o el flemón peridiverticular, se considera, ¿no es cierto?, la diverticulitis no complicada, y cuando ya el cuadro se complica, ya tenemos la presencia, podemos tener la presencia de abscesos, como dijimos, de abscesos intramesentéricos, abscesos abdominales o abscesos pelvianos, la presencia de peritonitis, ya sea una peritonitis purulenta hacia la cavidad abdominal o una peritonitis fecal o un cuadro de obstrucción intestinal. Y como dijimos, los cuadros evolutivos con la presencia reiterada de inflamación en el divertículo, podemos tener la presencia de fístula, o sea, la adherencia con otros órganos, la presencia de estenosis por la estenosis diverticular, la presencia de diverticulitis hace que la pared del colon se inflame en forma repetida, se haga más gruesa, más engrosada la pared del intestino, y esto produce la disminución de la luz intestinal con la consecuente estenosis. Y después la forma tumoral que se presenta, ¿no es cierto? Sí.
Los cuadros evolutivos entonces son los crónicos, Exacto, son los cuadros más crónicos, ¿sí? o sea que los crónicos siempre van a ser complicados. Los crónicos van a ser una complicación de la diverticulitis, exactamente. Sí, sí. Por Gracias. eso ahí es lo que dice que las fístulas no es en un cuadro agudo, o sea, la presencia de una inflamación aguda es raro que se presente con una fístula, pero sí puede ser que el paciente tenga la presencia de divertículos y haga inflamaciones repetidas o haya hecho inflamaciones repetidas que muchas veces pasan como cuadros abdominales y se hace tratamiento médico y a veces no se hace el diagnóstico de enfermedad diverticular con presencia de diverticulitis y entonces se lo ha tratado como cuadros abdominales sin diagnóstico y resulta que eran enfermedad diverticular complicada con una diverticulitis y esto hace que ante cada episodio de inflamación el paciente tenga una adherencia del colon a los diferentes órganos. Al más frecuente que se adhiere, vamos a ver ahora después, es a la vejiga y hace, ¿no es cierto?, fístulas con la vejiga. O la estenosis por la disminución de la luz de la pared o la forma tumoral, que se presenta muy similar, que muchas veces no es posible diferenciar a las imágenes hasta que uno no hace la cirugía, se presenta como un tumor en el colon y nosotros tenemos que ver si es un tumor benigno, como en este caso, o es un tumor maligno por otra causa, ¿no? Dentro de lo que es la clínica de la enfermedad diverticular o de la diverticulitis, podemos tener fiebre, podemos tener dolor, ¿no es cierto?, localizado en lo que es la fosa ilíaca izquierda, bueno, podemos tener reacción peritoneal localizada, podemos tener alteración del tránsito intestinal, sobre todo en las formas estenóticas, podemos tener náuseas y vómitos, podemos tener síntomas urinarios, sobre todo cuando el divertículo está cerca de la vejiga o cuando hay alguna fístula con la vejiga, y obviamente podemos tener leucocitosis y la orina puede ser normal hasta una orina patológica con pus y con piocitos en el caso de que tenga una fístula con la vejiga. Por eso, como dice ahí, se debe interrogar siempre sobre episodios previos de presencia de inflamación previa. Se tiene que ver que el paciente no sea un paciente diabético, un paciente inmunodeprimido, porque son pacientes de alto riesgo y ya cambia el pronóstico y cambia la orientación del tratamiento. El diagnóstico, fíjense que solamente por parámetros clínicos se puede ser erróneo, como decíamos recién, que puede ser pacientes que se han presentado con dolor abdominal y con clínica de diverticulitis, pero nunca se certificó el diagnóstico. Entonces, tratándolos solamente por la clínica, el paciente puede llegar a tener hasta un 34%, un 35% de error en el diagnóstico clínico de la patología. Eso es importante, tener siempre algún estudio complementario para que lo pueda certificar. Dentro de los estudios complementarios se puede hacer, bueno, un laboratorio. Lo más interesante va a ser el aumento de los glóbulos blancos y generalmente hay un aumento de la PCR o de la velocidad de sedimentación globular. Se puede hacer una radiografía de abdomen, una radiografía de abdomen de pie y una radiografía de abdomen acostado en el caso de que no pueda mantenerse en pie el paciente. ¿Qué es lo que va a marcar? Puede marcar un hilio regional, como dice ahí, en la zona donde está el sitio de inflamación. Puede ser un hilio generalizado o puede haber la presencia de neumoperitoneo. Más frecuentemente se puede ver en la placa de tórax la presencia de neumoperitoneo. Y el de estudio, uno de los estudios más importantes para hacer el diagnóstico y ver bien es la tomografía de abdomen y pelvis con contraste hidrosoluble para poder ver, ¿no es cierto?, los divertículos. El colon por enema, si bien es un método complementario que puede estar factible para hacerlo en el paciente con episodio agudo, o sea, con episodio diverticular agudo, con diverticulitis aguda, y en general en todo paciente con abdomen agudo no se hace colon por enema. Por más que se lo haga con contraste iodado, con contraste hidrosoluble, no se puede hacer, porque el contraste de colon por enema normalmente es con bario, pero el bario está contraindicado porque si se perfora el divertículo
La peritonitis por bario es una peritonitis muy grave, que generalmente no podemos después eliminar todo el bario del peritoneo y empieza a hacer reacción de cuerpo extraño y el paciente tiene un problema de ahí en adelante de por vida por el bario derramado en la pared en el peritoneo. Entonces se hace con contraste hidrosoluble, o sea, con contraste iodado. Pero igual, ustedes imagínense que para hacer un colon por enema uno tiene que poner una cánula por el ano y tiene que introducir líquido primero y a presión y después sacar ese líquido y meter aire a presión para poder ver el intestino, y eso está contraindicado. Estamos hablando de que tenemos una patología que se da por aumento de presión de la luz del colon y con la debilidad de la pared, y nosotros le vamos a meter contraste, le vamos a meter aire para aumentar más la presión y tenemos alta chance de que podamos llegar a perforar el divertículo. Y la ecografía abdominal, sobre todo una ecografía bien hecha pelviana, para hacer, ¿no es cierto?, muchas veces el diagnóstico que se puede hacer tanto del engrosamiento de la pared del colon, de la presencia de los divertículos, como la alteración de toda la zona, de toda la alteración de la grasa, de los órganos vecinos, se la puede detectar, ¿no es cierto?, con la ecografía. Esta es la clasificación de Hinchey, que es importante para que ustedes puedan categorizar la gravedad del proceso inflamatorio. Generalmente se clasifica en estos cuatro grados. El grado 1, tenemos grado 1A y grado 1B. El grado 1A, ahí como ven, es un flemón diverticular. Y el grado 1B ya es la presencia de un absceso intramesentérico o pericólico, o sea, un absceso que está ahí alrededor del colon. El grado 2 es un absceso ya un poco más alejado del sitio de la inflamación, un absceso abdominal o un absceso pelviano. Y el grado 3 es una peritonitis purulenta generalizada, y el grado 4 es una peritonitis fecal. Esa es la clasificación de Hinchey para que ustedes se ubiquen y para que ustedes tengan un parámetro de cómo realizar, ¿no es cierto?, el tratamiento una vez hecho el diagnóstico. Ahí tienen los cuadros, el Hinchey 1, solamente un cuadro de inflamación ahí peridiverticular. El Hinchey 2 ya es un absceso más grande o más alejado del sitio de la inflamación. El estadio número 3 de Hinchey ya hay cuando hay generalmente ese absceso se perforó hacia la cavidad peritoneal y se hay un derrame de pus y ya el paciente tiene una peritonitis purulenta, o cuando se perfora la pared del divertículo, que hay una comunicación con el exterior, o sea, con la cavidad peritoneal, puede estar presente la presencia de materia fecal y tenemos una peritonitis fecal, que es uno de los cuadros abdominales más graves, con una alta tasa de morbimortalidad. Bueno, acá es lo mismo. Bueno, como dijimos, el diagnóstico del paciente se puede hacer una radiografía, que no es el gol estándar para el diagnóstico, pero podemos encontrar signos indirectos de complicación, como asa dilatada, como signos de obstrucción. O sea, podemos encontrar un hilio localizado en la zona de la inflamación o un hilio generalizado en el caso que el paciente esté con un cuadro de obstrucción intestinal. Podemos tener la presencia de neumoperitoneo, que nos indica la perforación de una víscera hueca, o una presencia de retroneumoperitoneo cuando el colon se perfora hacia la cara posterior, que es más raro, pero puede estar presente. Ese es un cuadro más grave todavía. Como decíamos antes, la radiografía contrastada era muy usada en el pasado, ahora no se usa. Al tener la tomografía, la radiografía contrastada no se usa. Solamente la radiografía contrastada muestra, como dijimos, signos indirectos de la patología y subestima, ¿no es cierto?, la severidad de la patología en un 40-50% de los casos. No está recomendada por la posibilidad de perforación, como ya lo dijimos. Y los hallazgos que se pueden ver en la radiografía contrastada son o la presencia de divertículos pequeños que se llaman espinas, como espinas de rosa o espiculación de la mucosa, la presencia de los divertículos ya en forma más clara. Se puede ver el espasmo del colon segmentario, donde está el divertículo, ya por el engrosamiento, ¿se acuerdan que dijimos de la pared del colon? Y hace que disminuya el diámetro. Ahí se puede ver el espasmo, se pueden ver el efecto de masa que puede llegar a producir el absceso, o bueno, se puede ver, ¿no es cierto?, en caso de que haya perforación o fístula, el pasaje de contraste
o hacia la cavidad abdominal o hacia el órgano donde está perforado. O en el caso de su defecto se puede ver el sitio de obstrucción del intestino. Pero bueno, esto ténganlo como que está contraindicada el uso de la radiografía contrastada en la presencia o en la posibilidad de la presencia de diverticulitis. La ecografía es uno de los métodos más utilizados para el comienzo del inicio de los exámenes complementarios. Es un método que es de bajo costo, que es disponible en cualquier momento, se puede hacer incluso al pie de la cama del paciente, no tiene la presencia de contraste ni radiaciones, y bueno, tiene una sensibilidad no es muy sensible, un 70-75 por 77% de los casos, como dice ahí, y una especificidad del 99% de los casos. Obviamente que es operador dependiente, pero bueno, una ecografía bien hecha por un buen operador nos puede aportar datos fidedignos. Tiene limitaciones, sí, en el caso de abscesos grandes o abscesos complejos, o en abscesos o enfermedad severa, muchas veces incluso en la peritonitis generalizada, el paciente está con un hilio, está con mayor cantidad de aire en el intestino y eso hace que por ahí se dificulte el estudio, y a veces incluso por la densidad misma del contenido purulento del abdomen no detecta el cuadro de peritonitis. No reemplaza la tomografía, o sea, es un estudio independiente de la tomografía. Y bueno, se hace de inicio, o sea, como dijimos antes, se pide la ecografía primero y se reserva la tomografía para la sospecha de que el paciente tenga una perforación, para recategorizar los abscesos, los cuadros, ¿no es cierto?, de la ecografía, porque al inicio puede dar un cuadro de un absceso por ecografía y nosotros por tomografía lo recategorizamos y vemos bien dónde está el absceso y dónde es la ubicación y qué tamaño tiene. Y bueno, para documentar, ¿no es cierto?, grandes abscesos. En general, para que ustedes sepan, muchas veces cuando el paciente viene con clínica de diverticulitis, si se tiene disponible una tomografía de inicio, muchas veces se hace la tomografía de inicio y la ecografía no se hace. Con la tomografía nosotros podemos ver bien la pared del intestino y podemos ver bien toda la zona alrededor. Por eso se hace la tomografía. Acá, como vemos, la tomografía evalúa, ¿no es cierto?, como decíamos, la extensión extraluminal de la enfermedad y la extensión a distancia, hacia afuera de la luz. Se puede hacer hoy en día con la tomografía helicoidal, se puede hacer rápido, en menos de 5 minutos tiene una tomografía hecha. Se puede utilizar para drenaje percutáneo, como guía, ¿no es cierto?, para la introducción del drenaje, podemos, ¿no es cierto?, predecir la evolución del paciente por la presencia de las imágenes de la tomografía. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar frecuentemente? Como yo les decía, el engrosamiento de la pared, la alteración de la grasa pericólica, el engrosamiento de las fascias de adherencia del colon, los divertículos inflamados, vamos a ver abscesos si están alrededor del colon o más lejos. Puede detectarse la presencia de líquido libre y la presencia de aire libre también, o sea, de neumoperitoneado por la perforación del intestino. Los falsos negativos de la tomografía son de un 2 a un 20%, pero generalmente es un buen estudio para realizar. Acá tenemos criterios de gravedad. Profe, Sí. una pregunta. Cuando en la ecografía decía que era poco usada, que era un hallazgo alternativo en la fosa ilíaca derecha, ¿a qué se refería? Que muchas veces cuando vos haces la ecografía, cuando el colon es un poco más grande, más largo, más redundante de lo habitual, se puede volcar el colon izquierdo hacia el lado derecho. Eso es lo que se refiere. Entonces, a veces nosotros tenemos un dolor en fosa ilíaca derecha y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con una apendicitis aguda, y a veces tenemos un colon más grande, más largo y tirado hacia el lado derecho y tenemos signos en la fosa ilíaca derecha en vez de la fosa ilíaca izquierda. Eso muchas veces pasa es por el largo del colon. El colon es más largo de lo habitual y se vuelca, siempre se tira hacia el lado derecho. ¿Se entendió?
Sí, gracias. Muy bien. Bueno, la tomografía también nos sirve para marcar criterios de gravedad. Ahí podemos clasificar dentro de lo que es moderado, los criterios moderados de gravedad. Cuando vemos un engrosamiento de la pared del colon mayor a 5 milímetros de diámetro o inflamación de la grasa pericólica. Y eso se lo puede ver bien. Y tenemos criterios de gravedad más graves, como la palabra lo dice, obviamente, con un absceso, la presencia de absceso, la presencia de aire o la presencia de contraste extraluminal, que el contraste extraluminal es cuando uno le da el contraste oral al paciente para pintar la luz del intestino. Vemos que cuando llega al colon, ese contraste se extravasa hacia el peritoneo, sale dentro del colon y se lo ve en la tomografía como derrame en el peritoneo. Bueno, y la tomografía, la limitación que tiene, obviamente para hacer un diagnóstico diferencial, como decíamos antes, entre una neoplasia abscedada o un tumor diverticular. Eso no lo vamos a saber hasta que no tengamos la pieza en la mano y lo hagamos el diagnóstico en anatomía patológica. Pero bueno, la tomografía nos va a hacer el diagnóstico de tumoración y después tenemos que definir, ¿no es cierto?, qué tipo de tumoración tenemos. Bueno, lo que les hablé del colon por enema, ya les dije cómo era, se hace generalmente con contraste hidrosoluble. No se hace el colon por enema en la enfermedad diverticular, para que tengan el concepto, no se hace en el episodio agudo. Esto se hacía antes, cuando no había tomografía o cuando la tomografía no estaba tan disponible. Esto se lo podía llegar a hacer. Hoy en día no se hace ningún estudio que aumente la presión dentro del intestino en forma aguda y en el cuadro agudo. Lo que sí pueden hacer, si ustedes hacen el diagnóstico de un paciente con enfermedad diverticular y diverticulitis, le hacen el tratamiento médico, el paciente responde y anda bien y no se opera, lo que se puede hacer pasado los 30, pasado los 45 días del cuadro inflamatorio agudo, recién ahí se puede pensar en la posibilidad de hacer un medio de contraste en el colon, ya sea con contraste hidrosoluble o con sulfato de bario. Pero pasado recién el mes y medio del cuadro agudo, ya cuando el proceso inflamatorio se dio de forma completa y tenemos menos riesgo de perforación de la pared del intestino. Normalmente puede subestimar la extensión de la patología, sí es cierto, en un 30-40% de los casos, porque no muestra la parte externa, no muestra la zona extraluminal, muestra solamente la luz y la pared del colon. Lo más importante que por ahí se puede detectar no solamente es la presencia de los divertículos, sino que los cuadros de estenosis en los segmentos del colon, se ve la disminución del calibre de la luz del colon. Y bueno, y se puede ver por ahí también el aire o contraste extravasado en el caso de que esté perforado, ¿no es cierto? Fíjense, este es el colon por enema. Se mete primero el contraste en el intestino y después se saca ese contraste y se inyecta aire. Por eso se ve la pared del colon bien con esa línea blanca. En la periferia es la pared del colon. Esos puntos blancos que parecen dedos sobre la luz del intestino son los divertículos. Fíjense que este paciente tiene divertículos, muchos divertículos, que están llenos de contraste, por eso se ven así redonditos y bien blancos. Y acá en el colon sigmoide, en la foto de la derecha, se ve bien la cantidad de divertículos y se ve cómo está incluso la luz del intestino más alterada, impresiona como que estuviera con disminución del calibre. Así que bueno, este es el colon por enema, ya hoy en día muy poco utilizado. Bueno, ahí está la tomografía versus el colon por enema, que bueno, no tiene mucho sentido analizarlo, pero bueno, la sensibilidad del colon de la tomografía es de un 98% para certificar la presencia de divertículos, y la del colon por enema de un 92%, vieron que se ve ahí en el colon por enema. La severidad de la inflamación con la tomografía es más alto el porcentaje, un 26% de los casos contra el 9% del colon por enema. Y la presencia de abscesos se detecta más por tomografía que por colon por enema. Esto se los muestro, pero no tiene mucho sentido este análisis porque hoy en día prácticamente el colon por enema en esta patología se ha dejado de utilizar. Bueno, estudios diferidos, como les dije,
hay que diferir el estudio con contraste por 30 a 45 días, como hablamos. La videocolonoscopía también, lo mismo, hay que diferir el estudio porque ustedes imagínense que para hacer la colonoscopía uno tiene que introducir el endoscopio y también tiene que insuflar el colon para crear la cavidad para poder ver la pared, y hay que aumentar la presión dentro del colon, y muchas veces también ese aumento de la presión por la presencia del aire a presión dentro de la luz hace que el divertículo se pueda perforar. Y terminamos con el endoscopio perforando el divertículo y con el endoscopio en la cavidad peritoneal, como ha pasado, ¿no es cierto? Y como pasa. Eso en la videocolonoscopía sí es útil para descartar la presencia de neoplasias, la presencia de isquemia de la mucosa, sobre todo del colon, o la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal por las características, ¿no es cierto?, de la mucosa. La videocolonoscopía, la ventaja que tiene, que en el caso de ser un tumor se pueden tomar biopsias, se puede hacer el diagnóstico, ¿sí? Pero siempre diferido, tanto la videocolonoscopía como el colon por enema deben hacerse luego de los 30 a 45 días del episodio agudo. Dentro de lo que es diagnóstico diferencial de la patología diverticular, bueno, ahí podemos hacer diagnóstico con el colon irritable, con el cáncer de colon complicado, con la enfermedad inflamatoria intestinal, con la presencia de colitis isquémica, de peritonitis de otro origen, o con afecciones urológicas. Son todos los cuadros inflamatorios de la zona que pueden dar, ¿no es cierto?, clínica similar. Bueno, dentro de las complicaciones, como hablamos, de las complicaciones más crónicas, que era la presencia de fístulas. Ahí tienen la presencia de fístula, que se da en un 10 a un 14%, un 15% de los pacientes. El sitio más frecuente con el cual se producen las fístulas es con la vejiga, en un 45 a un 50% de los casos. De los casos se pega el colon a la pared de la vejiga y se presenta, ¿no es cierto?, con todos los síntomas inherentes a la infección urinaria. El paciente viene con eliminación de pus por la orina, o sea, con pus, una orina purulenta puede tener elementos, puede pasar aire del colon a la vejiga, lo que se llama neumaturia. El paciente va al baño, orina, y les va a decir que orina con mucho aire, con muchas burbujas, y eso es la presencia de aire, se llama neumaturia. También puedes tener hasta un sangrado por la inflamación, ¿no es cierto?, que produce en la vejiga el pasaje del contenido del colon a la misma. Después, el otro sitio donde pueden hacer fístulas es con la vagina. Generalmente cuando los pacientes no tienen útero, porque han tenido una histerectomía previa, porque el útero protegería, ¿no es cierto?, la cúpula vaginal. En el caso de no tener la vagina, queda expuesta la cúpula vaginal al fondo del saco de Douglas, y el colon se pega, ¿no es cierto?, a la cúpula y hace que pueda aparecer la presencia de fístulas. Y ahí la paciente va a tener no solamente infecciones vaginales a repetición, sino que va a tener infecciones urinarias, y va a tener también la salida de materia fecal por la vagina en gran porcentaje de los casos. Con el intestino delgado es un 10% de los casos la aparición de fístulas. Normalmente cuando hay fístulas con el intestino delgado, el paciente tiene diarrea, sobre todo por el pasaje del contenido intestinal, o sea, del intestino delgado al colon, hace que el paciente tenga diarrea, y bueno, ese es el síntoma más llamativo. Después fue también entre dos segmentos del colon, por ejemplo, entre el colon sigmoide y el colon derecho, o el colon transverso. Eso depende del tamaño del colon, la longitud del colon, que pueda llegar a contactar los diferentes segmentos. Y también puede haber fístula con la pared abdominal anterior, por pegarse, ¿no es cierto?, el colon a la pared, y por tener, ¿no es cierto?, el proceso inflamatorio adherido, y a tener... Es más raro, pero se puede llegar a ver. Bueno, acá está otra imagen de colon por enema, para que vean. Fíjense acá en el colon sigmoide cómo está disminuida la luz del colon sigmoide, y se ve muy bien la disminución de la luz en comparación con el resto del intestino. Bueno, la presencia de abscesos es también otra de las complicaciones, que se da puede ser en un 30% de los casos.
La localización de los abscesos pueden ser dentro de la pared propia del colon o puede ser por fuera de la pared. ¿Qué signos tenemos en este tipo de complicaciones? Bueno, colección líquida, sobre todo diagnosticada por ecografía o por tomografía, con cambios de los tejidos vecinos, sobre todo de la grasa peridiverticular. Podemos tener, bueno, el contenido hipodenso porque la presencia del material purulento, la presencia de aire, podemos tener la presencia de nivel hidroaéreo adentro del propio absceso y podemos llegar a tener un refuerzo periférico de las paredes de los diferentes órganos que circunscriben el absceso. Esto es bastante frecuente la presencia de abscesos. Bueno, para hablar un poquitito ya del tratamiento quirúrgico, muchas veces se discute cuándo tenemos que operar el paciente o cuándo no. Lo importante a tener en cuenta es acá la calidad de vida que lleva el paciente, ¿no es cierto?, con la patología. Si el paciente tiene el diagnóstico de enfermedad diverticular y ya hizo una complicación como una diverticulitis, muy probablemente ese paciente vaya a volver a repetir los episodios de enfermedad, de complicaciones, ¿no es cierto? Va a repetir el episodio diverticular, de diverticulitis, y en cada episodio que lo repita tiene mayor chance de una complicación más grave, ya sea la formación de un absceso, de la perforación. Entonces lo que generalmente se aconseja es el tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo operar? Bueno, después de varios ataques, como dice ahí. Antes se decía que después del segundo ataque de enfermedad diverticular uno tenía que plantearle al paciente la posibilidad de cirugía electiva. Hoy en día hay que ver porque cuando, por ejemplo, el paciente es joven y tiene mucha expectativa de vida por delante, generalmente después del primer episodio y el diagnóstico de la patología, se le plantea la posibilidad quirúrgica por el hecho de que en algún momento de la evolución de su patología, si se la deja evolucionar y el paciente con poca edad va a tener la chance de poder tener una complicación más grave y bueno, se le aconseja la cirugía más temprano. En los enfermos inmunosuprimidos hay que tratar de operarlo de forma rápida. Son pacientes que están más expuestos, con mayor mortalidad, ya sea aquellos pacientes que, por ejemplo, como dice ahí, enfermos que van a ser trasplantados, inmunodeprimidos por cualquier otra patología, que estén tomando inmunodepresores, se tienen que operar luego del primer ataque. Cuando hay duda diagnóstica con un carcinoma o con un tumor del colon también, hay que hacer el tratamiento quirúrgico y cuando no hay una respuesta al tratamiento médico, obviamente que también se debe plantear la cirugía. ¿Cómo se debe hacer la cirugía? Bueno, los principios de la cirugía son sacar el foco de contaminación, que es el segmento de colon afectado, por eso hay que resecar el segmento, generalmente de colon sigmoide, hasta el recto superior, y hay que tratar de hacer un descenso del intestino del ángulo esplénico, que es la zona más posterior y la zona sobre todo más posterior y más alta del colon. Hay que descenderlo para poder hacer una anastomosis primaria, en el caso de que se pueda, ya sea la cirugía de forma convencional o de forma laparoscópica. Ahora vamos a ver todas las opciones terapéuticas. En las formas leves, como decíamos, el tratamiento puede ser con un manejo ambulatorio. Se le da al paciente una dieta líquida por unos días hasta que disminuya para que se absorba antes, ¿no es cierto?, de la llegada al colon, para que pueda resolver el proceso inflamatorio. Se le da, ¿no es cierto?, reposo, la indicación de la dieta. Se le puede dar antiespasmódicos o analgésicos de forma oral y antibióticos, ¿no es cierto?, con un control estricto y con todas las pautas de alarma. Según la evolución de ese paciente, si el paciente evoluciona de forma correcta, como dijimos antes, después de pasados los 30 a 45 días, hay que hacer un diagnóstico, ya sea sobre todo por endoscopía, de ver la extensión de la enfermedad y qué cantidad de divertículos tiene para poder después plantear el tratamiento quirúrgico o no. Y en la forma severa se hace generalmente el tratamiento en forma de paciente internado, con hidratación parenteral, con reposo digestivo, con analgésico, con antibiótico y obviamente con una introducción a la dieta ahí se le suspende la dieta y se le va
indicando después la dieta de forma progresiva a medida que uno ve la evolución del cuadro, ¿sí? Se deja en reposo el intestino por unos días hasta que se desinflame. Antibióticos de amplio espectro, generalmente se usan antibióticos tipo ceftriaxona con metronidazol, ceftriaxona con clindamicina, antibióticos de amplio espectro como por ejemplo puede ser también, si es por vía oral, amoxicilina con ácido clavulánico, ampicilina con con ampicilina con sulbactam, eso es vía oral. Ciprofloxacina con metronidazol vía oral también, son los esquemas más utilizados. El 80% de los pacientes, luego de 4 a 48 horas de tratamiento, tienen que evolucionar de forma favorable. Si no evoluciona de forma favorable, hay que ver a ver cuál es la causa. Y cuando no es la evolución como uno espera, es una evolución desfavorable, hay que hacer una tomografía, ¿no es cierto?, desde el inicio del cuadro, ¿sí?, para tratar de ver cómo está esa patología y qué características tiene. Bueno, los factores predictivos de mala evolución del paciente son la presencia de abscesos a nivel pelviano, o sea, un paciente con un Hinchey 2, o sea, un absceso alejado del sitio del divertículo, ya son abscesos más grandes, abscesos mayores de 5 centímetros, y cuando los pacientes son jóvenes. Como decíamos antes, en los pacientes jóvenes uno tiene que plantear la cirugía mucho antes que en los pacientes de mayor edad. Normalmente por la expectativa de vida que tiene y la posibilidad de complicaciones que puede llegar a tener con la presencia de la enfermedad en los siguientes episodios, ¿no? Por eso dice ahí, luego del episodio agudo, indicar cirugía electiva. O sea, eso es lo que se aconseja ahora. Uno tiene un episodio de enfermedad diverticular complicada, ya es la indicación de la cirugía en forma programada para poder tratar la patología y evitar complicaciones, ¿no?, posteriores. Las indicaciones de cirugía de urgencia, sobre todo cuando el paciente está con una peritonitis generalizada, que puede ser, ya dijimos, fecal o purulenta, en los pacientes inmunocomprometidos, porque obviamente tienen menos chance, tienen menos sistema inmunológico para defenderse, entonces se complica si uno los deja evolucionar. Y las indicaciones, y bueno, y sobre todo en los casos en la cirugía inmediata, también en los casos de perforación, o sea, de que haya signos de neumoperitoneo, también está indicada la cirugía inmediata. La cirugía diferida, bueno, eso depende de la sospecha, ¿no es cierto?, de la clasificación de Hinchey 1 o Hinchey 2 sin respuesta a tratamiento médico, o sea, la presencia de abscesos pericólicos o paracólicos sin respuesta al tratamiento. El fracaso del drenaje percutáneo, porque muchas veces se puede hacer un drenaje percutáneo para drenar el absceso, pero no se puede llegar porque no hay ventana para poder introducir el drenaje, porque está en el intestino, porque uno no puede ingresar, o el drenaje percutáneo no puede drenar en forma completa el absceso. Hay que también plantear la posibilidad de cirugía, o en el caso de que haya una obstrucción sintomática del intestino, ¿sí? Los objetivos, como dijimos, de la cirugía: el control del cuadro séptico, extirpar el colon afectado y tratar de restaurar el tránsito intestinal. Son los 3 objetivos de la cirugía. La restauración del tránsito muchas veces no se puede hacer en la primera cirugía y se deja una colostomía, lo que vamos a ver ahora. Las técnicas de tratamiento antes se hacía, por ejemplo, técnicas no resectivas con solamente una colostomía y un drenaje de la patología, y hoy en día se pueden presentar diferentes alternativas. Una es la operación de Hartmann, como ustedes ven ahí, que es la resección del segmento afectado del colon, con la consecuente colostomía del cabo proximal y el cierre del cabo distal del recto, que queda dentro de la cavidad peritoneal. Esa cirugía sobre todo se usa en los casos donde el paciente tenga un cuadro inflamatorio generalizado importante, cuando haya una peritonitis purulenta, una peritonitis fecal, donde esté contraindicado, ¿no es cierto?, hacer una resección con anastomosis primaria. Es una cirugía que dentro de todo es una cirugía fácil de hacer, una cirugía rápida, por eso la emergencia muchas veces está indicada,
o en el caso de que el equipo quirúrgico por ahí no tenga demasiada experiencia en el manejo de la patología de colon, como para hacer una anastomosis primaria, también está indicada en ese caso. La desventaja es que el paciente queda con una colostomía de 3 a 6 meses y después, una vez pasado el episodio agudo, se tiene que volver a operar. Esa es la desventaja mayor, se tiene que volver a operar otra vez una anestesia general para hacer la restitución del tránsito intestinal. La resección con anastomosis primaria se puede plantear también si el paciente no tiene un gran cuadro inflamatorio, se puede resecar el segmento afectado y se puede hacer una anastomosis en la misma cirugía. Y otra cirugía también que se puede hacer por laparoscopía muchas veces es cuando la patología no está tan extendida o la patología es más pericólica, se puede hacer un lavado de la zona y un drenaje por laparoscopía, pues eso está con posibilidad de hacerse, pero tiene que ser bien elegido el paciente, tiene que ser un paciente que tenga buenas condiciones, que esté bien, que no sea un paciente inmunosuprimido, que sea un paciente en buen estado general para poder hacer ese tipo de cirugía, o sea, el lavado solamente y el drenaje, y después ver cómo evoluciona y si hay que sacarle o no el segmento del colon en forma posterior. Bueno, ahí como dice, la se puede hacer en los pacientes con inestabilidad hemodinámica, es cierto, pues es una cirugía rápida. Como les dije, con paciente con inmunocomprometido, paciente con cirrosis, insuficiencia renal, o sea, pacientes donde uno tiene una inmunodepresión ya de entrada y ya esa inmunodepresión incluso nos va a interferir en la resolución, en la cicatrización de la anastomosis primaria si es que queremos hacer ese tipo de cirugía. Por eso se plantea la cirugía de Hartmann. Y como dice ahí, cirujanos no entrenados en cirugía de colon. Esta es la cirugía de Hartmann, ven, se reseca el segmento afectado, se cierra el cabo distal del recto y el cabo proximal del colon se saca hacia la pared del abdomen en forma de colostomía terminal. Y se le pone una bolsita, ¿no es cierto?, para juntar la materia fecal ahí en la pared. Bueno, la resección y anastomosis primaria, eso es, se puede hacer como dijimos, depende del estado general del paciente, por eso, y la condición local del colon, cómo está irrigado ese colon, si no tiene mucho edema, si no tiene un grado de contaminación importante, porque a veces, por ejemplo, en una peritonitis fecal generalizada o una peritonitis purulenta generalizada, no es posible hacer una resección y una anastomosis primaria porque probablemente el fracaso de la anastomosis va a ser seguro por el hecho de las condiciones locales que tiene la cavidad peritoneal. Entonces, por eso ahí dice, si las condiciones señaladas son favorables, el índice de dehiscencia es similar al presentado en cirugía electiva. O sea, si uno tiene un paciente en buenas condiciones para hacer una resección y una anastomosis primaria, tiene el mismo porcentaje de dehiscencia anastomótica, o sea, de apertura de esa anastomosis, que cuando se hace un paciente con cirugía programada. Pero bueno, tienen que tener las condiciones ideales para poder hacerlo, si no se hace una cirugía de Hartmann. Esta es la resección y anastomosis primaria, se reseca la patología, o sea, el segmento afectado, en este caso parte de colon sigmoide y colon descendente, y se desciende el ángulo esplénico y se hace una anastomosis con el recto superior o con el colon sigmoide que queda. Esa es la anastomosis primaria, ¿sí? Pero ahí ya involucra la anastomosis, que bueno, tenemos el riesgo de dehiscencia anastomótica. Bueno, de acuerdo a los estadios de Hinchey, ¿qué tratamiento podemos hacer? El Hinchey 1 es generalmente de tratamiento médico. Si fracasa el tratamiento médico, se plantea el tratamiento quirúrgico. Y dentro del tratamiento quirúrgico, lo que se puede plantear con mayor frecuencia en el Hinchey 1 es la resección de ese segmento afectado con el absceso que tiene ahí paracólico. Y se hace una resección y una anastomosis primaria. Eso es lo que generalmente se puede llegar a hacer con un equipo entrenado adecuado. Si no se dan esas condiciones y el paciente no está en buenas condiciones, se tiene que hacer lo que es la cirugía de Hartmann que vimos antes. El estadio de Hinchey 1 con absceso o el estadio de Hinchey 2, que ya tenemos la presencia de absceso también, se puede hacer lo que se hace en forma electiva y en forma mini invasiva, es el drenaje percutáneo, y se puede drenar ese absceso
y se puede resolver la patología con el drenaje percutáneo y el tratamiento antibiótico. Que dijimos antes, las limitaciones son la vía de acceso, las asas intestinales interpuestas que no nos permitan acceder con la aguja para poder hacer el drenaje percutáneo y el contenido que puede llegar a ser el contenido purulento muy espeso, contenido fecal, donde el drenaje percutáneo no va a servir y también vamos a tener que plantear un tratamiento quirúrgico. Bueno, el Hinchey 2, el tratamiento depende, ¿no es cierto?, de la magnitud, de la localización del absceso, o sea, de dónde está ubicado ese absceso y la condición clínica del paciente. Si es un paciente en buen estado general, con un absceso menor de 1 centímetro, generalmente el tratamiento se puede hacer de forma ambulatoria o tratamiento médico, internación, pero tratamiento médico. Y ya cuando el absceso es mayor a 5 centímetros, las posibilidades de tratamiento médico ya disminuyen porque es más infrecuente que el absceso se reabsorba y se resuelva cuando tiene más de ese tamaño, cuando es mayor a ese tamaño, y se plantea tratamiento quirúrgico. Dentro de lo que es tratamiento quirúrgico, la primera alternativa es el drenaje percutáneo, la otra alternativa es la resección y anastomosis primaria, como vimos, la cirugía de Hartmann o el drenaje laparoscópico, como vimos al principio. Son las 4 posibilidades de terapéutica. Y en el Hinchey estadio 3, que es una peritonitis purulenta generalizada, se hace una laparotomía exploradora, se hace un lavado peritoneal y un drenaje en los pacientes estables, obviamente sacando el foco de contaminación del colon que está afectado. ¿Cuál es el riesgo en este caso de no diagnosticar un cáncer de colon? Pero bueno, como generalmente la pieza se saca, la pieza que está perforada de colon se saca, se manda a anatomía patológica y se evalúa. El orificio, eso cuando no se hace la resección del segmento afectado, que uno puede haberse planteado la posibilidad de haber dejado una patología maligna dentro de la cavidad peritoneal. El orificio de la perforación del colon, cuando uno encuentra un divertículo perforado, no se tiene que suturar, generalmente si se encuentra, ¿no es cierto?, el orificio del colon, se reseca el segmento con el divertículo, el segmento del colon con el divertículo, sin hacer sutura, porque la sutura generalmente va al fracaso porque es una peritonitis purulenta, contaminado con la inflamación del peritoneo, donde no es bueno para que cicatrice, ¿no es cierto?, la sutura. También está presente, ¿no es cierto?, la presencia de peritonitis generalizada, o sea, como en el Hinchey 3, la cirugía de Hartmann versus la resección y anastomosis primaria. Eso también se da de acuerdo a los casos, como vimos, de que los pacientes estén en qué condiciones están y la experiencia del equipo quirúrgico. Si un paciente que está en buen estado general, que no tiene un compromiso séptico severo y que lleva poco tiempo de evolución, se puede plantear una resección con anastomosis primaria, y también hasta incluso un lavado por vía laparoscópica y un drenaje, ¿no es cierto? Lo que pasa es que después de hacer la laparoscopía y el drenaje, se tiene que hacer a posteriori una cirugía para resecar el segmento afectado, así que a la larga o a la corta el paciente va a terminar con una cirugía resectiva. Pero normalmente lo que se hace en el Hinchey 3, por experiencia de lo que tenemos nosotros, es la resección o sea, se hace la cirugía de Hartmann, la resección del segmento afectado, el lavado de la cavidad peritoneal y la colostomía terminal, y después la restitución del tránsito pasado 3 meses, 4 meses. Acá hay también lo que se llama la cirugía en 3 etapas. Esto se lo nombro como para que lo tengan nomás presente, que en un momento se puede hacer también una colostomía solamente para cuando el paciente está en muy mal estado general. Se puede hacer una incisión pequeña en la pared del abdomen y se hace una colostomía. Se hace luego la resección y el cierre ¿cómo es? El cierre ay, no me sale la palabra. El cierre o sea, se hace la restitución del tránsito. Esa cirugía en 3 etapas es una cirugía donde normalmente no se hace,
Lo que sí se hace, lo que pueden llegar a hacer una resección sin anastomosis, o sea, hacer la cirugía de Hartmann, o la resección con anastomosis primaria, que puede ser, a veces se hace una resección con anastomosis primaria y después de hacer la anastomosis primaria se hace una colostomía al proximal a la anastomosis para proteger la anastomosis. Se hace una colostomía donde después de pasado un tiempo y haber cicatrizado la anastomosis, se hace una mínima cirugía para volver a cerrar esa colostomía, introducirla en el abdomen y poder tener una restitución del tránsito. Pero bueno, son posibilidades terapéuticas que ustedes van a encontrar. Bueno, y ahí seguimos discutiendo la cirugía de Hartmann sobre la resección o anastomosis. Eso depende, como dijimos, del estado del paciente. Una es más rápida que la otra, del hallazgo quirúrgico, si tenemos una peritonitis fecal purulenta, tenemos un absceso, y depende del equipo quirúrgico, ya sea sobre todo de la experiencia del equipo. Cirugías alternativas o una nueva alternativa que hay ahora es la laparoscopía, como dijimos antes, con drenaje como único procedimiento. Eso sobre todo en pacientes bien seleccionados y con buen estado general y con patología no extendida como una peritonitis fecal o purulenta. Y en el Hinchey 4, donde hay una peritonitis fecal generalizada, en este caso el paciente se tiene que operar, se hace una laparotomía exploradora, se hace la resección del segmento afectado y se hace un lavado profuso de la cavidad y se deja un abdomen abierto y contenido, o sea, lo que se llama laparostomía con abdomen abierto y contenido. ¿Para qué? Para que luego de ingresado en la primera cirugía, el paciente va a tener que ir a terapia intensiva y como son pacientes que generalmente están en mal estado general y con mucha alteración de su estado fisiológico, con el correr de los días la peritonitis fecal pueden llegar a quedar restos, ¿no es cierto?, de materia fecal en el abdomen, por eso se deja el abdomen abierto y en el correr de los días se va entrando a quirófano, a cirugía cada 48 horas, hacer un lavado profuso de la cavidad hasta que se asegure que el paciente está limpio en forma completa para poder cerrar la cavidad abdominal. Esa era la laparostomía con abdomen abierto y contenido. Bueno, y diverticulosis, para que ustedes entiendan, como yo les dije hoy, diverticulosis o presencia de divertículos en el intestino no es lo mismo que diverticulitis. Ustedes pueden tener divertículos y nunca se les inflama, nunca inflamarse y nunca tener un episodio de diverticulitis, pero sí tenemos la presencia de divertículos y ahí como está lo que venimos hablando, las complicaciones de los divertículos, la diverticulitis, perforación, hemorragia, lo que venimos hablando, obstrucción, fístulas, etcétera. Es para que les quede claro el término nada más, diverticulosis y diverticulitis. Diverticulosis, presencia de divertículos, diverticulitis ya está complicada. Bueno, acá fíjense lo que pasa en el intestino cuando hay unas inflamaciones repetidas o con múltiples divertículos que están complicados, cómo puede llegar a inflamarse la zona, a tener la presencia ahí con fístulas en la pared, como muestra el dibujo, la presencia de engrosamiento de la pared del colon, la disminución de la luz y el diagnóstico diferencial, ¿no es cierto?, con tumor de colon, la fístula acá con la vejiga o la fístula con otro segmento del intestino delgado. Bueno, esto es lo mismo que veníamos hablando. Acá las indicaciones de cirugía electiva, bueno, lo que dijimos tiene que ser analizada caso por caso y depende, ¿no es cierto?, de la edad del paciente, depende del estado del paciente, como dijimos, del número y del intervalo de severidad de los episodios y depende de los síntomas una vez superado el cuadro agudo. Como dijimos antes, los pacientes jóvenes que tienen buen estado general, que ya han tenido generalmente un episodio de diverticulitis o de alguna complicación ya de la enfermedad diverticular, se plantea la cirugía electiva en mucho antes que los pacientes por ahí que están en diferente estado general o los pacientes más ancianos, donde a veces se evita la cirugía. Pero bueno, eso depende, por eso todos esos 4 factores es lo que hay que analizar para indicar la cirugía. Lo que tienen que tener en cuenta es que cada vez se indica la cirugía electiva mucho más tempranamente que lo que se indicaba antes. En el libro de Galindo lo dice bien, creo también, así que eso está bien marcado ahí.
Y bueno, y para finalizar, ustedes ya saben el tratamiento higiénico dietético para estos pacientes, dieta rica en fibras, la ingesta de agua en forma abundante, la dieta baja en contenidos de productos, sobre todo elementos procesados, productos de origen animal, y bueno, ese es el tratamiento principal higiénico dietético. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda o algo que les haya quedado con no muy claro. Si no, ya esta es la última diapositiva, ya terminamos la clase. ¿No hay ninguna pregunta? Profe, Sí. en la diverticulitis aguda vimos que las formas leves, el manejo del ambulatorio, Sí. y las formas severas es siempre con internación. La forma severa generalmente es con internación. Sí, sobre todo por el mal estado general del paciente, por el dolor, por el manejo de la dieta, porque al no tener que darle de comer al paciente, ni siquiera ingerir agua, uno tiene que hidratarlo de forma parenteral. Entonces lo aconsejable es internarlo, ponerle tratamiento endovenoso, suspenderle la dieta, ponerle analgésico endovenoso, antibiótico endovenoso y esperar la evolución del cuadro en 44, 48, 72 horas y ver cómo evoluciona. Si evoluciona bien, generalmente está internado unos 5 o 6 días y después se le reinstaura la dieta en forma paulatina y se manda a la casa cuando ya está con el cuadro mucho más. Se le manda a la casa obviamente con antibiótico bioral y cuando el cuadro ya está con mucho mejor evolución. Gracias. ¿Quedó claro? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿No tenemos ninguna? ¿Está todo bien? Todo bien, muchas gracias. Bueno, listo chicos. Nos vemos, que la pasen bien Gracias, y profe. cualquier cosita me... Gracias. Nos vemos. Gracias, Chau, chau. profe. Bueno, Gracias, profe. Gracias. chau, chau.